entonces seminario sobre el artículo de Luis Gabriel Galán en el Journal of Latin American Studies, y ese seminario es el tercer seminario de la serie que, para conmemorar los 50 años del GH, el Grupo de Historia y Empresariado de la Facultad, la serie que se llama Empresarios, ni héroes ni villanos, luces y sombras. Ese nombre es muy pensado, discutido, pero eso es lo que el grupo ha tratado de hacer, su forma de mirar al empresariado. Y dentro de eso, en este seminario específico, que comenzamos con Luis Fernando Molina el 30 de julio, siguió luego los Marco Palacios con la historia empresarial alternativa hace 15 días, y ahora con este Luis Gabriel. Con el seminario queremos esta serie de 7 seminarios. Muy a propósito, lo hemos hecho en memoria, en homenaje de 2 grandes colegas que murieron recientemente. Uno, Pancho Safford, Frank Safford, cuya esposa Joan está aquí, está en Evanston, y el otro también conocido de todos nosotros, Malcolm Dees, que murió el año pasado. Entonces, dicho eso, el paper lo va a presentar Luis Gabriel. Luis Gabriel va a presentarlo muy ágilmente a todos ustedes, porque lo importante es la discusión y la conversación. Este grupo de 4 personas que van a comentar el artículo de Luis Gabriel es más que ponerme a leerle el CD de cada quien, que eso está en todas partes, y uno acceder o accesar. Yo diría, es muy interesante porque los 4 panelistas pertenecen básicamente a 2 generaciones, ¿no? 2 generaciones marcadas como por 20 años de 30. Eso me parece muy interesante. Y la otra cosa interesante es esta: 2 de los 4 panelistas tienen su doctorado de Oxford. Bien, es una cosa interesante. Y los otros 2 panelistas, James Torres y Dávila, sacaron su doctorado en universidades gringas de Estados Unidos. ¿Cierto? Uno lo vamos a ver, uno en Georgetown y Dávila en Northwestern. Entonces eso es. Y obviamente a Eduardo Posada es doctor de la Universidad de Oxford. Aquí también Eduardo hizo su magíster, y Eduardo es profesor de Historia y Política de América Latina en esa universidad. Y es una de las figuras centrales que está detrás del Centro de Estudios Latinoamericanos de Oxford. Ha publicado muchas cosas, pero yo he hecho también un ejercicio de brevedad, y voy a mencionar el trabajo de cada quien, ¿no? Y de Eduardo yo mencionaría tesis doctoral en Oxford, que fue publicada en español después, que es la historia, la de Eduardo, es la historia de con un otro nombre, fundamentalmente la historia de la costa Caribe, ¿cierto? En español se traduce. Y yo creo que eso no quiere decir que no tenga otras cosas, tiene muchas más cosas que todos conocemos. Pero yo diría, menciono ese trabajo por múltiples razones, historia que queda en español como inicialmente la tesis en Oxford. Luis Gabriel Galán, que es Luis Gabriel, el doctorado de Oxford del año pasado, y Gabriel antes de eso estudió en los Andes, estudió historia y estudió ciencia política. Y Luis Gabriel es profesor asistente de esa facultad. Muy bien. Y está trabajando en un proyecto sobre las élites en Colombia y en América Latina, y ustedes tuvieron la oportunidad de asistir a la conferencia de Alan Knight el 18 de junio. El otro miembro del panel es el profesor James Torres. Es un historiador de la Nacional. Luego hizo su maestría en economía en los Andes, y luego hizo su doctorado, el grado de doctor en historia en el 21 en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Y su investigación es fundamentalmente sobre
del siglo XVIII y parte del XIX, exactamente sobre el comercio del oro y la plata. Muy novedoso. ¿Y quién más falta? No, yo soy Carlos Dávila, yo soy profesor emérito de esta facultad, trabajo aquí en la facultad, en la Universidad de los Andes hace 55 años, dirijo la actividad que se llama GHE y tengo un doctorado en Northwestern University de Uh, 76. Es una cosa muy puede, de puede, teoría. puede. Hombre. Entonces, ese es el grupo de gente, los panelistas. Entonces, siendo las 12:35, fuimos con el tiempo perfectamente, profesor Galán. Comienza los 15 minutos. Muchas gracias, Carlos, por la introducción y muchas gracias a Eduardo y a James por haber aceptado ser comentaristas inmediatamente. Estoy muy contento de poder discutir y comentar este texto que, como dijo Carlos, fue publicado en el Journal of Latin American Studies el año pasado, pero fue un artículo que eh, llevaba trabajando desde la tesis de pregrado y maestría y ha tenido varias evoluciones. Eh, entonces me gustaría empezar por ahí. Primero decir que es un texto que ha tenido varias versiones y que eh, empezó, digamos, con la tesis de pregrado que yo hice acá en los Andes, bajo la dirección de Renan Silva, que fue sobre la Guardia Colombiana, que fue el Ejército Federal durante el periodo de la Constitución de Río Negro. Y ahí pues yo descubrí una serie de archivos que a mi modo de ver habían sido muy poco consultados, que eran el archivo de Aquileo Parra, pero también el archivo de Julián Trujillo y de su esposa Dolores Carvajal de Trujillo. Y fueron unos archivos realmente espectaculares e impresionantes que me hicieron pensar en el tema de las comunicaciones. Entonces, ahorita voy a discutir más adelante la estructura del paper, cuál es el argumento y un poquito cuáles los aportes, creería yo, conceptuales e historiográficos. Pero creo que el punto de partida es haber encontrado una documentación un poco explotada y que me condujo hacia el tema de las comunicaciones hace ya casi una década y que coincidió también un poco con el surgimiento ya a nivel presente de las redes sociales y de las comunicaciones que pues tanto interés despiertan hoy en día. Entonces, pues reflexionar sobre cómo otras sociedades se habían comunicado me parecía interesante. Eh, entonces, mi tesis de pregrado fue sobre eso y la de maestría, que también fue bajo la supervisión de Renan Silva, y el lector también fue Malcolm Dees, como en la tesis de pregrado, fue sobre cómo se comunicaban políticamente en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces ahí vi unos archivos más a fondo que tenían que ver con telégrafos, archivos de políticos, de comerciantes, memorias, y pues me empecé a dar cuenta que el movimiento de las comunicaciones en ese periodo era mucho más rico y mucho más fascinante de pronto de lo que antes algunos historiadores habían podido mencionar. Eh, y el artículo, pero también digamos esas tesis tenían una inspiración colombiana, yo diría, y también internacional. Colombiana, sin duda Malcolm Dees, una influencia muy importante porque él en su artículo sobre la política pueblerina, que ya es un ensayo clásico, había mostrado que a nivel pueblerino llegaba el correo, los impuestos, la política electoral. Entonces eso fue, digamos, un punto de partida importante para reflexionar sobre la política de las comunicaciones a un nivel local. Y evidentemente el otro también fue Eduardo, pues cuyos trabajos sobre elecciones y democracia también fueron un punto de partida importante para reflexionar cómo esa política democrática era mucho más vibrante de lo que también pues, se había reflexionado antes de esos escritos. Y quería mencionar, porque Eduardo fue pues una influencia importante en qué sentido, en que él leyó una de las versiones del paper y acá la tengo, en, en el 2019 y, y pues son 14 páginas que yo le entregué y me devolvió 14 páginas de anotaciones. Entonces, pues ese fue un punto de partida importante para redireccionar el texto y pues es lo que hoy ustedes leyeron. Entonces, eso por el lado colombiano. Por el lado internacional, yo había leído unos trabajos de Sanjay Subramanian, que es un historiador pues internacional muy conocido que es quien ha propuesto
las historias conectadas. Entonces, haberlo leído a él me hizo pensar en que en Colombia, a pesar de esta idea de fragmentación y de sociedad dividida, pues había conexiones de muchas naturalezas y a pesar de que hay regionalismo, particularmente del siglo XIX, también hay distintos tipos de conexiones y pues lo que él planteaba en sus trabajos era que el historiador tenía, digamos, la tarea de reconstruir esas conexiones que puede que ya no parezcan significativas, pero en el contexto de esas sociedades lo eran. Pero sin duda la influencia más grande, yo diría, fueron los trabajos de Robert Darnton eh, sobre lo que fue la Ilustración francesa, pero también él tiene un libro muy importante que se llama Poetry and the Police, Communication Networks in 18th Century Paris. Y él lo que hace es reconstruir cómo se comunicaba esa sociedad del siglo XVIII, que era una sociedad también de un alfabetismo restringido, de alguna forma parecido a Colombia, pero las comunicaciones pues circulaban de una forma impresionante a través de poemas, de rumores, de conversaciones orales, y él reconstruyó todo eso en ese libro y me pareció pues que en el caso colombiano había cosas que eran similares y que a pesar de ser una sociedad de un alfabetismo restringido, también pues había unos circuitos de comunicación que había que reconstruir y volver a presentar. Y finalmente yo diría otra influencia importante fue el trabajo de Christopher Alan Bailey, que es un historiador del Imperio Británico, que ya falleció, pero tiene un libro que se llama Empire and Information y es un enfoque muy distinto al de Darton porque él se enfoca en cómo las comunicaciones ayudaron a construir el imperio británico, particularmente en la India, que fue su campo de estudio, y a través de ferrocarriles, de telégrafos, pero también centrándose en quiénes eran los actores de comunicación. Entonces él reconstruía personas que pues uno no asocia digamos, a ser agentes comunicativos, pero por ejemplo monjes tibetanos o los bazares de la India, que eran pues, sitios en los cuales se congregaba mucha gente por los mercados. Entonces ahí ese vínculo comercial empezó pues, a surgir y me pareció interesante como aproximación. Entonces ya centrándose un poco más en el artículo de hoy, eh, como ya dije, lo que me pareció es que en el caso de la historiografía política de Colombia para América Latina, había un trabajo muy importante sobre la prensa, en particular del siglo XIX, como un actor político, pero también como un medio a través del cual pues, la política electoral funcionaba. Entonces, pues a pesar de que existía, digamos, ese enfoque historiográfico, me parecía que no había una exploración de otros medios de comunicación en ese periodo. Entonces, la prensa, los telegramas, los rumores. Entonces, digamos que historiográficamente el trabajo se posiciona desde ese sentido, no diciendo que pues, que ha sido suficiente los trabajos de la prensa, sino esto es una mirada complementaria a los trabajos que se han hecho sobre la prensa, que son muy importantes. Lo otro, a raíz de lo que mencionaba anteriormente, es conectar la política con el comercio, que hay veces me parecía que en algunos trabajos previos de historia política se hacía un énfasis muy grande en la política como un campo casi que autónomo, pero con poco diálogo con lo que había hecho previamente la historia social y creo que pues lo que intenta hacer el artículo justamente es poner en diálogo esas dos historiografías a través de las comunicaciones. Y finalmente, la tercera propuesta historiográfica, yo diría, es matizar, como había dicho antes, la noción de que el siglo XIX colombiano, y en particular a partir de la segunda mitad del siglo XIX, eh, pues era solamente fragmentación y desconexión y una sociedad dividida. Entonces, pues mi artículo obviamente no, digamos, no es una refutación de esa tesis, que es muy fuerte en ese texto de Safford y de Palacios, pero sí busca matizar esa idea absoluta, un poquito de pensar la sociedad de esa forma. No creo que Safford y Palacios lo pensaran así, pero el título de ese libro me parece que ha llevado a pensar la sociedad un poquito de esa forma. Ya ha habido trabajos muy recientes, en particular de historia política colombiana, pero también de historia latinoamericana, que ha mostrado a partir pues, de finales del periodo colonial que había unas rutas de intercambio y de comercio importantes y que a través de esas rutas también podían haber comunicaciones. Entonces, pues ese es el horizonte historiográfico del texto y lo que yo quería hacer era un análisis, hay veces de pronto esquemático para mi gusto, pero fue la mejor manera de poder hacerlo, es tratar de construir un poquito la topografía de
pues, las formas de comunicación o los sistemas de comunicación en ese periodo. Entonces, pues el argumento del texto es mostrar que a partir de 1850, con el auge pues de la economía de agroexportación, pero también la introducción de nuevas tecnologías, nuevos medios de transporte como los vapores por el río Magdalena o los telégrafos, que este era un periodo de crecientes comunicaciones con respecto a un periodo anterior, en parte por cambios tecnológicos, pero también por cambios políticos. Ya habíamos mencionado el tema de la expansión de la prensa, pero también de la política electoral. Y yo diría que también las zonas de colonización entran a jugar un papel importante y es que en muchos lugares de Colombia es una frontera abierta y se empiezan a colonizar distintas partes del territorio, de alguna forma también creando otros polos de comunicación que son fundamentalmente comerciales, pero también políticos. Entonces, creo que algo que atraviesa el artículo a lo largo del texto es justamente que hay veces no es fácil separar política de comercio, en parte porque muchos políticos eran comerciantes y en parte porque también muchas redes comerciales se nutrían de información política para que sus negocios pudieran funcionar. Entonces, eso es más o menos el argumento y la estructura, pues, digamos, consta de dos partes, que es la primera, se enfoca en los canales políticos y estatales de comunicaciones en esa época, a través del caso de la correspondencia de la Guardia Colombiana. Y la segunda parte se enfoca en las redes comerciales y familiares a través de las cuales el comercio pues, se desarrollaba. Entonces ahí vamos bien de tiempo. Entonces ahí lo interesante es reconstruir no solamente quiénes son los actores, sino también cuáles son los espacios de sociabilidad a través de los cuales la gente se comunicaba. Entonces, una pequeña tienda pueblerina, un camino que unía a dos pueblos, una hacienda también donde veraneaban de pronto algunos hacendados y recibían prensa y recibían correspondencia, pues eran espacios que no necesariamente desde el punto de vista historiográfico se han mostrado tan a la luz como espacios también de comunicación. Entonces, pues yo diría que esa es la estructura y ya para terminar, para darle la palabra a Eduardo, a James y a Carlos, pues yo creo que los aportes conceptuales e historiográficos del texto podrían ser tres. Uno es pues mostrar que la introducción de estos nuevos medios de comunicación, como puedan ser el telégrafo, pues se imbricaron con viejas prácticas de comunicación orales, eh, por un lado, y pues había distintos tipos de combinaciones, de pronto eso lo podemos explorar más adelante. Eh, y por el otro lado, pues yo diría que esa división hay veces siendo una cultura de alfabetismo restringido, pues no necesariamente quiere decir que hubiera una polaridad entre el mundo letrado y el mundo iletrado. Y pues la política y la opinión de la época no solamente era el asunto de unas pequeñas élites en las ciudades que publicaban en periódicos y tenían polémicas con panfletos o a través de la prensa, sino que también pues distintos agentes pueblerinos, pero también más urbanos, se hicieron parte de ese movimiento de las comunicaciones a través no solamente de pronto de difundir rumores o conversaciones, sino también de cargar ellos mismos telegramas o comunicaciones. Entonces, pues yo creo que pues esa mirada sobre esos actores que generalmente han sido vistos como actores económicos, por ejemplo, los peones, y que tuvieron un papel muy importante en lo que eran los circuitos de comunicación en esa época, pues creo que es otro aporte, digamos, historiográfico y conceptual del texto. Pues yo creo que dejo ahí y le doy la palabra a Eduardo. Bueno, Luis Guillermo, muchas gracias. Y Gabriel. Eduardo Posada, entonces, Eh, adelante. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a Luis Gabriel y a Carlos, al Grupo de Historia Empresarial de la Universidad de los Andes y a la Facultad de Administración por esta invitación con la que me siento muy honrado. Ah, el título general del panel discrepa un poco o no es el mismo título del artículo que estamos discutiendo, pero es importante comenzar tal vez porque creo que marca la discusión o el tema general que nos convoca. El panel se ha titulado Los empresarios y sus comunicaciones en Colombia, una perspectiva histórica.
Ah, y el documento es ciertamente relevante al, al, al tema del artículo y a la ocasión del seminario, que no solamente forma parte de la serie de seminarios que ha organizado la facultad para celebrar los 50 años del Grupo de Historia Empresarial, sino para hacerle honor a dos historiadores muy queridos para mí personalmente y también muy queridos del gremio y para el país, que son Frank Safford y Malcolm Dees. Ciertamente el artículo toca aspectos centrales. Por ejemplo, hace para mí, ah, está muy vinculado con un artículo de Frank, el de Social Aspects of Politics in 19th Century Spanish America, New Granada, 1825-1850. Así lo expanda a la segunda mitad del siglo XIX, pero está muy relacionado precisamente con esa tesis fundamental de un artículo que no ha perdido actualidad de Frank sobre la característica colombiana en el siglo XIX, de cómo no hay una división del trabajo, no se puede hablar de comerciantes, industriales, políticos, sino que realmente todavía es una sociedad donde la gente está haciendo una variedad de actividades donde se mezclan por el tamaño de la sociedad, por los niveles de pobreza o por los niveles de desarrollo, donde no hay esa posibilidad de división del trabajo. Y en el caso de Malcolm, Luis Gabriel lo mencionó muy bien, su artículo sobre la presencia de la política nacional en la vida provinciana, pueblerina y rural de Colombia en el primer siglo de la República, que apareció por primera vez en un libro editado por un historiador importante y miembro del grupo, coautor con Frank Safford, del libro de Historia de Colombia, la Unidad Nacional de América Latina, del regionalismo a la nacionalidad. Entonces, el artículo es muy oportuno en ese sentido para honrar a Frank Safford y a Malcolm Dees, que es uno de los propósitos de este seminario. Me parece que el punto central del artículo es ciertamente el tema al cual se refirió a Luis Gabriel, ah, que la idea de que Colombia no había sido un país integrado durante el siglo XIX. Es decir, resalta muy claro de su lectura que el país estuvo más integrado de lo que la historiografía tradicional ha asumido, a pesar tanto de su fragmentación geográfica como de sus dificultades de comunicación. La historiografía ha hecho énfasis en precisamente esa fragmentación. Está en el título del libro de Frank y Marco Palacio, pero está también en el título del libro de David Bushnell, Colombia, una nación a pesar de sí mismo. Es decir, es clarísimo que hay unos niveles de integración que se han ido revisando en la historiografía reciente, pero no respecto o no desde la perspectiva que Luis Gabriel ha enfocado en este texto. Malcolm habló mucho de la integración a partir de la política muy temprana. A quienes hemos trabajado el tema de la prensa, hemos insistido precisamente también en la integración a través de los periódicos desde muy temprana época de la República, pero aquí lo que vemos en la parte novedosa es una integración a partir de la lectura de cartas, de la correspondencia o a partir de telegramas. Ah, es bien interesante, Luis Gabriel lo menciona simplemente como un tema a explorar hacia el futuro, porque la investigación está más sobre la correspondencia que sobre el telegrama, pero es el papel del telégrafo a partir de su integración en 1860, en los 60. Hay un dato muy interesante e impresionante. En 1871 circularon en el país 1.335 telegramas despachados en Colombia. 2 décadas más tarde, 1.800.000. Es decir, es impresionante el cambio. Una cifra que nos dice Luis Gabriel es superior
a Bolivia, Brasil, Dinamarca y Portugal. Bueno, uno no sabe, habría que discutir el contexto, qué tanto nos dice esa comparación, pero es ciertamente que la expansión del telégrafo y de la comunicación telegráfica es algo que no ha sido muy estudiada, y la imagen del telegrafista de Aracataca está más en la literatura de ficción que tal vez en nuestras investigaciones históricas. Y la expansión del telégrafo va asociada con la expansión de las oficinas y municipalidades que tenían telegrafistas. E igual aquí nos habla de Luis Gabriel de 600 municipios y poblaciones tenían oficinas de telégrafo a comienzos del siglo XX. Es decir, esto es un campo para explorar. Luis Gabriel solamente expande o concentra su atención en el tema de la comunicación en carta y la interrelación que a través de la lectura de las cartas se puede ver entre la comunicación oral y la comunicación escrita, lo cual también le permite establecer interconexiones entre el mundo letrado y el mundo iletrado. Aquí lo que creo yo que salta a la vista es que la idea de la nación colombiana es algo por explorar, pero creo que es una sugerencia de la lectura del paper. Debe reconocerse mucho más temprano de lo que nos hemos estado acostumbrados con la noción de que la idea de la nación es algo muy acabado, olvidándonos que la nación es un proceso en construcción, lo fue durante el siglo XIX, lo sigue siendo hoy, pero la noción de que el país que no había nación en Colombia, creo que es algo, una idea muy arraigada, y a pesar de revisiones de la idea, en reciente historiografía sigue siendo todavía muy resistente en la historiografía. Dos puntos que me surgieron de la lectura, que están de pasada en el paper. Uno es el papel del río Magdalena. Hay algunas anotaciones muy interesantes en el paper de Luis Gabriel sobre el río Magdalena, pero a los colombianos se nos olvida que el papel, la peculiaridad geográfica del río Magdalena en comparación con otros países latinoamericanos. Yo creo que el río Magdalena es el único río que integra a un país, en el caso latinoamericano. No hay ríos como el Magdalena que cumplan tal función en las Américas, con la excepción del Mississippi en los Estados Unidos. Es decir, los otros ríos latinoamericanos son ríos divisorios que establecen fronteras. eh, el río Magdalena es un río que integra y que no es casual ni fortuito que Colombia haya permanecido como un país unificado en el siglo XIX. Y es a través del río lo que mucha parte de esta comunicación se da. Pero también el segundo punto es el papel de Bogotá. El papel de Bogotá como integrador, porque estas cartas, Bogotá aparece como el epicentro, a pesar bueno, no a pesar, sino en complemento con, por supuesto, de dónde provienen las cartas, y Luis Gabriel le da un papel muy importante a la vida de las haciendas, a las comunicaciones desde las fincas, al mundo rural. Pero sin embargo, Bogotá sigue siendo muy epicentro de todo esto, la correspondencia que recibe Trujillo, el general Trujillo, la correspondencia de Camacho Roldán, asiste en una finca en las mesetas de Cundinamarca, en la mesa en Cundinamarca. De todas maneras, Bogotá es un punto importante. Ah, eh, y creo que es algo que no se debe olvidar a quienes hemos hecho historia regional. Es el papel de Bogotá, y sería interesante hacia el futuro, en mayores investigaciones sobre correspondencia, es cómo se articula geográficamente esta correspondencia. Hay un mapa tal vez por hacer, ¿no? Ah, Tal vez añadir en lo que en las anotaciones que hace Luis Gabriel, es como está relacionado con la comunicación política, es el poder político que da el ser receptor de una carta en alguna población, cuando uno es el receptor político de cartas enviadas por líderes políticos. Creo que el receptor de la carta se convierte en, 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 en,
era una persona que tiene información que viene del poder y por consiguiente alrededor del receptor de una carta se forman también redes de comunicación en estos pueblos rurales. Eh, un par de anotaciones finales y termino mi breve presentación. Primero, en las fuentes exploradas hay una riqueza muy importante, son fuentes bastante novedosas en la exploración del tema, tanto de las cartas de la Guardia Nacional como la correspondencia de Trujillo, de Parra, Camacho Roldán y de Samper. Lo cual abre un gran interrogante en relación con el tema del panel, no del artículo. El tema del panel es comunicación empresarial. Ahora, las personas que he mencionado son Camacho Roldán, Aquileo Parra, José María Samper, General Trujillo, son figuras para nosotros, para el lector común, eminentemente políticas, que abre el interrogante en un grupo de historia empresarial a qué tipo de empresarios, qué tipo de empresarios estamos estudiando en estas comunicaciones. Ah, Estamos hablando de información política y por supuesto regresamos al punto de partida en el artículo de Frank, la imposibilidad de distinguir en el siglo XIX en general una división del trabajo donde haya personas nítidamente identificadas como políticos o como comerciantes o como industriales. Ah, no creo que esto sea sorpresa. Basta, por ejemplo, revisar la correspondencia de los hermanos Gregorio y Agustín Gutiérrez entre 1808 y 1816 en el libro editado por Isidro Vanegas, donde la correspondencia política y la correspondencia comercial están mezcladas, la vida política y la vida comercial desde un principio está íntimamente vinculado. Me interesa nada más destacar el perfil de Aquileo Parra, que menciona Luis Gabriel en su artículo. Aquileo Parra lo destaca él mismo en sus memorias. En algún momento determinado iba a las ferias de Magangué a vender bocadillos de Vélez. Era ese la forma como comenzó a hacer negocios, pero al mismo tiempo en su memoria nos narra cómo al recibir su primer gran nombramiento político, que fue de secretario de Hacienda de Murillo Toro, él reconoce y decía que realmente él lo que quería era seguir siendo importador y exportador. Acababa de establecer una compañía una empresa de ese tipo y que le tomó, no solamente le tomó de sorpresa, sino que por qué había aceptado el cargo a Murillo Toro. Y la forma como Murillo Toro lo convence es, es porque como empresario estaba luchando por que el país construyera el famoso ferrocarril del norte. Y Murillo Toro le dice que precisamente lo quiere nombrar secretario de Hacienda para que él logre ese afán o deseo de promocionar el ferrocarril del norte. Ahora, si la idea de Aquileo Parra aceptando el Ministerio del Tesoro o de Hacienda para sacar adelante el ferrocarril del norte puede considerarse como una motivación egoísta de tipo pecuniario, parece más bien una idea de fomento. Creo yo que desde el punto de vista de cómo estaban los colombianos en las regiones tratando de vincularse al comercio y la idea de un ferrocarril. ah, es decir, yo creo que es como plantea la interrogación de qué motiva a un empresario del siglo XIX colombiano en sus vinculaciones con la política, cuál es su vinculación con el sector público, qué lo motiva, cómo definir entonces a estos empresarios políticos empresarios. Al final de su vida yo creo que Aquileo Parra terminaba siendo más un político que un empresario, es decir, yo creo que a partir de ahí hasta la presidencia de la República y hasta su figuración como director del Partido Liberal durante la Guerra de los Mil Días es una motivación más política que empresarial. Pero nos invita también a reflexionar sobre la cultura política de los empresarios durante el siglo XIX. Para concluir, eh, creo que la idea central sí es, creo yo, para mi lectura, que es un país más comunicado que lo que supuestamente hemos pensado. Ah, He integrado a través, en este caso particular de este texto,
muy interesantes sobre el tema de las comunicaciones por medio de cartas y hay una agenda que se nos plantea por explorar por una inmensa cantidad de archivos que todavía podrían darnos resultados tan ricos como el de este artículo. Yo creo que Luis Gabriel es un poco modesto al final y está bien que lo sea, eso es muy importante, una lección de modestia de que su artículo está complementando o que está matizando algunas propuestas historiográficas. Yo creo que es un artículo bastante original ah, y más que complementar está abriendo también un campo de trabajo de investigación y por supuesto que la idea del matiz me parece muy importante, pero al mismo tiempo yo quisiera proponer tomar en serio la noción de que había un país, la idea de que había un país más integrado nos lleva a pensar más en la idea de una nación, de una formación más temprana de lo que la historiografía ha aceptado. Muchísimas gracias por la invitación y que estoy muy pendiente, animado de escuchar los comentarios que siguen y la discusión. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias, muy queridos. Entonces sigue ahora el profesor James Torres con sus comentarios, James. Vale, no, muchas gracias, Luis Gabriel, y muchas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un placer acá y, bueno, felicitas a Luis Gabriel por el texto, lo disfruté muchísimo. Mucha tela que cortar también del texto. Creo que en su nuevo comentario, Carlos decía muy bien que, claro, hay dos generaciones aquí presentes, ¿no? Y creo que ese texto también expresa un poquito ese cambio en la perspectiva que se tiene en el siglo XIX, de qué era, pues eso que llamamos Colombia en el siglo XIX cambia muchísimo, y cuando yo lo leí, pues, digamos, pues encontré, digamos, unos complementos muy importantes a lo que yo hago, ¿no? Esencialmente es medir, ¿no? Medir qué tan integrado estaba este país antes del siglo XX. Y creo que, bueno, digamos aquí, como dice Eduardo, creo que hay otras formas de aproximarse a ese problema, no solamente de medir, sino también entender las variables que hay detrás de esa integración. Y creo que Luis Gabriel hace un trabajo pues muy meticuloso, digamos, con la gran cantidad de cartas que revisa de diferentes instituciones y de diferentes personas implicadas. Digamos, hay dos grandes grupos de personas que él analiza, digamos, la correspondencia de la Guardia Colombiana, muy interesante observar cómo la Guardia Colombiana es un transmisor de información, y pues por supuesto estas casas comerciales que están obviamente intercambiando correspondencia y información a través de los telégrafos comercial y política, ¿no? Pues Luis Gabriel llega a dos grandes hilos que, a mi modo de ver, son los que moldean el texto. Digamos que la política no es un monopolio de una élite cerrada, ¿no? Es decir, el siglo XIX es muy dinámico en ese sentido. Creo que algo que valora aquí, yo sin duda creo que es una de las influencias de Eduardo en este trabajo, es que hay que tomar muy en serio la política electoral, ¿no? Es decir, es una política electoral muy dinámica y que por tanto pues genera una transmisión de información muy importante, que no son las elecciones arregladas pues que siempre nos presentan, sino realmente hay una competitividad muy grande frente a lo que significa votar, y creo que pues, las cartas de la Guardia Nacional son muy dicientes en ese sentido. Bien, y lo segundo, que quizás digamos para el caso de mi trabajo, pues es la lección más importante, es que esa falta de comunicación. Yo recuerdo de las cosas que uno leía en la universidad, nos ponían a leer la tesis de Safford, que infortunadamente estuvo, pues, no se publicó. Él hablaba de unas barreras psicológicas producto de la barrera geográfica del país, ¿no? Que esas barreras psicológicas inhibían un empresariado dinámico en el siglo XIX. Yo recuerdo mucho esa frase, y que parte de eso tenía que ver la falta de comunicación entre, digamos, esas élites regionales y aquellas que estaban en Bogotá. Entonces aquí lo que uno ve es, hay que atemperar un poquito esa conclusión, y Luis Gabriel lo hace de una manera muy interesante. Yo creo que la presentación que hizo Luis Gabriel fue más modesto de lo que está en el artículo. El artículo es un poco más crítico, digamos, frente a lo que pone Palacios y Safford, y creo que eso está muy bien. Digamos, creo que de eso se trata el conocimiento histórico. Bien, digamos yo mis comentarios, como para no resumir un poquito lo que dice el texto, sino plantear preguntas aquí para la discusión. Yo quisiera empezar un poquito por, bueno, digamos, preguntar por la calidad de esa información que está circulando, para empezar por ahí, ¿no?
En la correspondencia de Barro y Sordo, este trabajo que hicimos con Alem Gutiérrez, uno veía que cuando hablaban de política, yo no sé cuántas veces mataron a Napoleón y a Bolívar en la correspondencia, ¿sí? Pero incontables veces, ¿no? Mataron a Napoleón, mataron a Bolívar, ¿cierto? Y la gente pensaba que era así, ¿no? Digamos, creo que hay que tomar en serio eso. Digamos que la información circula, pero no circula de una manera adecuada, digámoslo. Hay una información con una calidad muy deplorable, ¿no? Y claro, eso desde un punto de vista de la toma de decisiones empresariales es muy importante, por lo que uno veía es que, al menos en Barro y Sordo, es absolutamente claro, mucha gente quebraba por información de precios incorrecta, por ejemplo, o información de calidades de productos que se estaban transando. Otro problema era la homogeneidad de los artículos que se estaban transando, ¿no? Digamos, alguien decía, oiga, no, está aquí, no sé, las telas hamburguesas están con una demanda gigantesca, pero unas telas hamburguesas de cuadritos, no rayadas, ¿cierto? Entonces mucha gente pues perdía mucho dinero. Entonces, claro, un poquito pensar en la calidad de la información que está circulando es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los fines del siglo XIX, sin duda, el telégrafo aumenta la velocidad de circulación de la información, pero yo creo que el trabajo de Luis Gabriel abre pues la necesidad, efectivamente, es una agenda muy interesante, de empezar de nuevo a medir esa velocidad a lo largo del tiempo. Porque por lo menos, digamos, en cuanto a la infraestructura del sistema de correos, en el periodo colonial y a principios de la República funcionaba muy bien. O sea, era una de las cosas que realmente funcionaba casi que de manera perfecta. Uno en Barro y Sordo veía 5, 10, 20 la llegada de las cartas desde la costa a Bogotá. Y de hecho, una misiva de Bogotá a Mompox, arriba abajo 7 días, arriba arriba 14 días. O sea, digamos una cosa, y religiosamente llegaban las cartas. O sea, muy pocas veces realmente habían quejas de que no llegaba la información. De hecho, no me quería meter con los viajeros porque, pucha, yo creo que no le cabe una tesis más a los viajeros del siglo XIX. Pero este señor John Stuart, que estuvo en los 30 acá, que no le gustó nada del país, ¿no? No le gustaba nada, pero decía, oiga, el correo funciona de una manera perfecta, ¿no? Entonces, claro, ya había una tradición de unas comunicaciones relativamente bien cimentadas que valdría la pena explorar, digamos, en el siglo XIX, qué pasa con la administración de correos, es decir, qué innovaciones institucionales se hacen para mantener no solamente la comunicación política, sino también empresarial. Porque, sin duda, digamos, la integración de este país en la segunda mitad del 18, de Reinato, que se ha convertido en país, pues está cimentada en la creación de la administración de correos. Sí. O sea, la administración de correos no solamente entonces permitió una circulación de información, digamos, barata, porque además las administraciones de correos funcionaban con déficit siempre. Sí. Y está muy bien que funcionaban con déficit porque era un bien público que se ofrecía y que bajaba los costos de una manera impresionante y los riesgos de invertir de una manera impresionante. Pero además, Luis Gabriel, la administración de correos ofrecía un servicio que era el servicio de encomiendas, que era el servicio de transferencia de oro y plata, que se va a mantener hasta fines del siglo XIX. También funcionaba de una manera como un relojito suizo. Funcionaba muy bien a unas tasas bajísimas, ¿no? Yo alguna vez decía, mi papá alguna vez decía, me mandó una plata por servientrega y esa vaina 10% por mandar 100.000 pesos. Y en el siglo XVIII era 1% si era oro o 1.5% si era plata, ¿sí? Entonces, digamos, eran claramente servicios que estaban fortaleciendo, digamos, esa información y que, pues, Luis Gabriel nos muestra efectivamente, pues, un lienzo amplio que valdría la pena dialogar con esa infraestructura. ¿Qué pasa con esa infraestructura de esas instituciones que ya hay? ¿Sí? Bien, entonces calidad de información, digamos, tratar de empezar a medir la velocidad de la información, la velocidad de circulación de la información, muy importante. Eduardo hablaba algo en su intervención del río Magdalena. A mí me parece fundamental eso, porque Luis Gabriel hace algo interesante que siempre me ha llamado la atención, es que él no ve al río Magdalena como, digamos, esa barrera de río arriba, porque realmente el río Magdalena se entiende de la costa hacia el interior. O sea, realmente lo que circula del interior hacia la costa, hasta ahora lo estamos midiendo en toneladas, ¿sí? Y era gran cantidad de tonelaje que bajaba de los Andes para los mercados del litoral. De nuevo, los viajeros tienen la culpa de eso, que pues ellos dejaban mucha más información sobre, oiga, lo duro que era subir, pero bajar era facilísimo, ¿no? Digamos, Leonardo Henao, que ha analizado estas cosas, encuentra, digamos, tiempos de desplazamiento pues rapidísimos para la época, digamos que es lo que hace el Magdalena, pero a fines del siglo XIX, lo que uno ve, y esta es la pregunta que también me hacía, es que muchos de esos ríos que en el siglo XVIII eran navegables,
por ejemplo, Sogamoso, Cañaverales, que comunicaba pues toda la parte, toda la productora textil, que bajaban hacia Mopox y después cogían hacia Antioquia, pues ya empezaban a tener serios problemas de navegación. En Colombia, en el siglo XIX, no se hicieron las obras que debieron haberse hecho, que se hicieron en Estados Unidos, por ejemplo. Recuerden ustedes el trabajo clásico de Fogel, ¿no? Sobre los ahorros sociales de los ferrocarriles, pues efectivamente pues ya tenían una competencia grande con la construcción de canales. Aquí no se hicieron esas obras, ¿no? Hay una conversación saludable aquí con Javier Durán, que hablábamos si realmente eso tiene que ver es con la falta de tráfico o que es lo que yo creo que es el problema institucional de las jurisdicciones en Colombia, de que hacer una obra de infraestructura era poner de acuerdo una gran cantidad de jurisdicciones y no se hacían. Entonces, yo creo que está muy interesante pues, esta cuestión. Entonces, yo no sé usted cómo veía eso, esos cambios, porque, es decir, el siglo XIX, lo que uno ve es una red robusta, pero también una red que se está perdiendo. Muchos ríos dejan de ser navegables. Entonces, para pasar por ahí, solamente dos comentarios como para no extenderme. Primero, pues lo que uno ve es esta circulación de información. Hay un texto de Adolfo Meissel muy interesante, donde él precisamente analiza la integración de mercado de capitales a fines del siglo a partir de la cotización de las letras en Londres, en Medellín y en Bogotá, ¿no? Lo que él encuentra es una alta sensibilidad en los ambos mercados desde fines del siglo XIX. Lo que uno podría ver aquí, digamos de nuevo para la agenda de investigación, es que efectivamente para el siglo XVIII uno lo ve en las tasas de cambio oro y plata, de que esta cosa estaba, digamos que había una conintegración de los precios de oro y plata en las diferentes zonas del país. Ya había eso, ¿no? Lo que uno podría ver aquí, que me parece que Luis Gabriel abre una beta de investigación muy interesante, es hacer lo mismo en cuanto a la circulación de la información política y los resultados electorales, ¿no? Hasta qué punto uno ve efectivamente que esa información está facilitando la participación de la gente en política. Obviamente estoy aquí poniendo quizá una tarea muy grande en el momento, pero valdría la pena pensarlo, ¿no? O sea, porque uno lo ve desde el mercado de capitales, uno lo puede medir, pero en la política uno podría también empezar a pensarlo de esa manera. Finalmente, Luis Gabriel, a mí también me llamó mucho la atención la estadística sobre el intercambio de telegramas. Es impresionante, es impresionante. Pero yo me preguntaba si no se puede hacer lo mismo en la circulación de cartas, pero hacer series de tiempo que le permitan a uno examinar de esa manera pues, la circulación de información escrita, como usted bien lo dice, y sobre todo los costos de esa circulación. Es decir, si están bajando o no, si realmente detrás de esa amplitud de comunicación entre las regiones, pues está efectivamente una mejora en la infraestructura de esos intercambios. El mover es importante porque al menos para la historia empresarial, pues, digamos, eso es muy interesante, no solamente en la estructura de costos de la empresa, sino también, pues, efectivamente en los riesgos que había de invertir en esa época en cuanto a la simetría de información que podía haber en estos mercados. Entonces, Luis Gabriel, felicitaciones de nuevo. Yo disfruté muchísimo el texto. Me parece que la forma como se está viendo este país en el siglo XIX está cambiando y sin duda trabajos como este son los que ayudan a plantear las preguntas y a seguir investigando. Gracias. Bueno, James, muchas gracias. Entonces, ahora sigo yo. Tú me controlas entonces. Muy bien. Sí, yo tengo unos comentarios escritos que están aquí. ¿Quieres que lo proyecte? Sí, claro. Yo lo hago de acá. Que Gracias. Compartir, tal vez. Sí, señor. Sí, Sí, son esos. Ya está compartido. Ya. ¿Así ya? Pues toca poner ahí. Compartir abajo. O sea, Bueno, no. No, Sí, ya están bien. ¿Sí? ¿Ya ves? ¿Sí? sí, Sí, agrandarlo. señor, ya se ve en la presentación. Eso, agrandarlo. Muy bien, entonces mis comentarios, sí, están acá. Yo no voy a leer todo eso, obviamente, sino simplemente para guiarme y con claridad de los comentarios muy profesionales, sofisticados que ustedes han hecho, tanto James como Eduardo. Yo mis comentarios los divido en esas 4 cosas. Primero, yo les aclaro un poco cuál es mi perspectiva, desde qué mirador leí el artículo,
Segundo, una cosa sobre el autor, que me parece importante. Tercero, Pueden yo tengo quedarse aquí trabajando tengo- hasta que quieren. algunas anotaciones sobre el artículo. Luego, tengo algunos, lo que yo llamaría aportes del artículo. Y sobre todo, el quinto punto, algunas ideas, iniciativas que me generó ese artículo. No, yo sé que no los voy a hacer yo ni dos personas, pero a mí me generó muchas inquietudes muy concretas de investigación para que la comunidad la recoja y haga lo que hay que hacer. Primero, en la perspectiva de, sí, ¿cuál es la perspectiva? Es una clarificación importante. Yo estoy en esa facultad de administración. Entonces yo lo que leí el artículo de Luis Gabriel y hago algunas anotaciones como un profesor desde un mirador muy específico, como un profesor desde esa facultad y como un profesor de una universidad que es privada y que Frank Stafford la caracterizó muy bellamente en el año 76, ahí está en inglés, como un símbolo de la oligarquía práctica colombiana, al final del libro del 75. Y yo también hago algunos comentarios que tienen que ver con algo que escribí en ese libro en honor de Pancho, que se llama Leyendo a Safford, con estudiantes de Uniandes, leyéndolo a él, a Safford, entre el año 2000 y el 2022, que es también una cosa muy pequeñita. Pero sobre todo yo lo hago desde la perspectiva de decir los principales audiencias de mis comentarios, unos u otros, son mis estudiantes, y mis estudiantes son los estudiantes de un curso que se llama Historia del Desarrollo Empresarial, de pregrado, de un curso que se llama Empresarial en América Latina, digamos, con Andrea Luc en el Magíster Ejecutivo, y los estudiantes de un programa de alta gerencia. Yo creo que es un poco, en eso que estamos, esa es nuestra audiencia, no es otra. Entonces mis comentarios están reducidos a eso, ¿no es cierto? Y obviamente, pues, si ese es el público, hay unas cosas que no son importantes para ustedes que han escrito, que son historiadores y que conocen de hecho en la temática. Entonces, yo voy a saltar esto. El artículo tiene una serie de características que a mis estudiantes, que son también estudiantes de Luis Gabriel, pues son las cosas que para ustedes son obvias, para nosotros también, pero para los estudiantes de administración no son obvias. Entonces, el curso está dirigido a ellos hace 50 años. Y entonces, en cuanto a Luis Gabriel mismo, pues somos diferentes. Él estudió unas cosas, yo estudié otras cosas. Hicimos unos posgrados, él en Gran Bretaña, yo en Estados Unidos, etcétera. Y estamos también con un periodo de vinculación a esa universidad diferente. Gabriel comenzó con nosotros hace un año, etcétera. Pero lo interesante para que ustedes vean que no todo se puede planear, que es lo fascinante de que ese artículo me ha despertado, me ha asegurado en esa vieja idea de que no todo se puede planear. Es que estamos en el mismo barco, Gabriel y yo, entendiendo todas las diferencias y más concretamente, ayer tuvimos una clase conjunta, dos clases, una de 9:30 a las no sé qué, a las 10 y la otra la siguiente, en el edificio O, con dos secciones de 90 estudiantes, 45 en cada uno. O sea que estamos en el mismo barco, pero así es la vida. Y sobre todo yo pienso también que es muy afortunado, muy acertado para la investigación en general sobre la historia del empresariado, que es lo que aquí se hace. Que Sergio y Gabriel, y yo pienso que el futuro del grupo es muy chévere por eso. Sobra decirle porque estamos los demás también, pero hubiéramos podido no contratar a otra persona equivocada. Entonces es un gran acierto de la facultad, porque aquí en esta facultad, que es de administración, él como todos nosotros no va a ser un investigador solitario, una vez rara, sino tiene un grupo de referencia que son 6 personas. Y entonces yo quisiera hacer algunas anotaciones que son apenas obvias para ustedes, pero no para nuestros estudiantes. Y es que nosotros, esa posición relativamente positiva, no lo hago con un wishful thinking, pensando en cosas bonitas, sino lo hago muy aterrizado en la tierra en que estamos.
Y en la tierra que estamos, para decir, aquí se ha desarrollado lo que se llama la historia del empresariado, no de las empresas únicamente, del empresariado, y el aporte de Luis Gabriel ahora con ese trabajo y con el futuro es que Luis Gabriel dice, yo voy a trabajar en la historia social y cultural, las relaciones de eso con la historia del empresariado. Y eso no es una afirmación bonita, sino es una ponencia que Luis Gabriel va a presentar en un simposio que vamos a estar casi todos los que estamos acá en Barranquilla, el 3 y el 4 de octubre. Y el título que le ha puesto Gabriel a esa ponencia que va a presentar es Grandes Esperanzas, ¿no? De la interacción, digamos, entre la historia empresarial y la historia social y cultural de Colombia. Y eso lo va a hacer en este coloquio que vamos a realizar en la Universidad del Norte, en Barranquilla. Eduardo Posada, el principal orador, y otra serie de personas que están acá van a ser ponentes también. Pero insisto yo que estamos trabajando en un campo desde hace algún tiempo y tal, pero que tiene que ver con el título de la serie de seminarios, no es accidental. Nosotros nunca hemos pensado que el empresariado es un héroe, como mucha gente se imagina sin haber leído nada de eso. Pero tampoco pensamos que es un villano, como otra gente también se imagina. Nosotros decimos lo que hemos hecho y está escrito, lo que le enseña y lo que Luis Gabriel enseña en su curso de ayer y Germán García en su curso de mañana, es la historia de las luces y sombras de unos actores. ¿No? Eso es interesante por lo siguiente, porque coincide afortunadamente con algunos de ustedes que son practicantes de la fertilización cruzada o lo que los Andes llaman la investigación interdisciplinaria, ¿no? Entre la historia y otras disciplinas de las ciencias sociales. Una disciplina se llama economía, la otra se llama sociología, la otra se llama la ciencia política y otra se llama la antropología. No están todos, pero fundamentalmente con ellos hemos tratado de interactuar o somos practicantes de algunas de las disciplinas. Y entonces la historia del empresariado se ha podido hacer porque creemos en eso y hemos hecho eso, bien o mal, trabajo interdisciplinario. Y eso no es muy fácil, porque el contexto institucional y el profesional en Colombia es muy diferente. El contexto real, porque lo que se premia son las aproximaciones disciplinarias. Lo que se marginaliza y lo que se bloquea son las interpretaciones que no caben dentro de ningún edificio, facultad, departamento o whatever. O sea, entonces, yo creo que por eso los aportes que desde mi lectura, desde esta facultad y de este grupo y de esos cursos sobre todo, me llama la atención los desafíos muy concretos, concretísimos, que haces al dualismo simplificador, que elige ciertas verdades y se quedan así. De hecho, Eduardo Posada, en el Cátedra Corona, por allá en el 2002, escribió una cosa que es fascinante, yo me la he vuelto a leer, y Eduardo dice, nosotros no podemos seguir buscando lenguaje, no, tenemos que buscar un nuevo lenguaje, no quedarnos en el lenguaje de buenos y malos, disociador, ¿no es cierto? Y luego hago mención a algunas de las cosas que me parecen a mí muy interesantes del paper, que nos ayudan a destacar para nuestros estudiantes esas cosas, ¿no es cierto? La falta de comunicación, una cosa central, y es que el empresariado es heterogéneo, social, ideológica, políticamente, etc. Y también nos das luces muy interesantes cuando dices tú, empresarios humildes. Yo digo, sí, chévere. También, de golpe, muchos de los que hemos estudiado son empresarios de la élite, ¿no es cierto? Pero igualmente uno en humildes o no de la élite, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental estudiar la legalidad o la ilegalidad de la actividad empresarial.
no únicamente en estas últimas décadas, sino a lo largo de la historia. Otro espacio, otros aportes que tú haces, están aquí señalados, no los voy a leer, pero me llaman mucho la atención, los puse en inglés porque así están en el artículo, tienen que ver con la proliferación política, los espacios de sociabilidad, tienen que ver, a mi juicio, muy interesante, con los actores, que son los mercaderes, los tenderos, las mujeres, los peones, la Guardia Colombiana, etcétera, etcétera. Pero también otros que nosotros decíamos interesante cuando los hemos visto como tales, son los capitanes de barco, de navegación a vapor, que tú dices, esos tipos eran unos actores que hacían algo en esas cadenas de comunicación. Y yo creo que hay una cosa fascinante, página 394, que tú dices, no, pues obviamente que hemos mirado el comercio exterior, hay libros, hemos investigado sobre eso, pero resulta que se ha mirado mucho la exportación, el comercio de exportación no importa. Y hace una presión, dice, las importaciones doblaron, el volumen de las importaciones doblaron en ciertos años el volumen de las exportaciones. Y las grandes fortunas del tiempo las hicieron mucho los comerciantes, que no únicamente exportaban, algunos no importaban mucho. Eso me parece que es un aporte interesante para los estudiantes. Y aquí me atrevo a decir, soltar una serie de cosas, tal vez las últimas más extensas, que se me ocurren a mí para que el que esté interesado las recojan. Son como 5 o 6, no sé cuántas. Obviamente, si alguien dice que las quiere hacer todas, pues quiere decir que no les interesa. Yo digo, dentro de ese panorama que a mí me despertó otro artículo, 1 o 2 temas es más que suficiente para bastantes años. Primero, el asunto de la información política. Es muy importante también como aportes, como ideas, perdón. Primera idea. Viva la telegrafía, James la correspondió mucho, la compuso, complementó con lo que hay que mirarle más a la telegrafía. Yo por mi camino, una cosa fascinante, y es que la telegrafía, sin negar los datos que tú traes muy interesantes, resulta que la telegrafía en Colombia tuvo oposición muy fuerte al comienzo, especialmente oposición de los campesinos, porque la veían una cosa del demonio, cosas del demonio. Y ahí entonces la Biblioteca del Banco de la República y otras fuentes históricas muy interesantes. Mi referencia es que hay que hacer una historia de telegrafía y ya hay cosas ahí menciono 2 artículos muy importantes y lo que la Biblioteca Luis Ángel Arango, Margarita Garrida cuando estuvo allá hizo es muy interesante, que haya unas fuentes que aprovechar. Por eso tus estudiantes dentro de unas semanas van a ir a la Biblioteca Luis Ángel Arango. ¿No? El artículo también me creó una cosa ya más general, la democratización, entre comillas, que Eduardo Posada es un especialista en la historia de la democratización. Yo creo que no hay que mirar únicamente, y tú no la miras y Eduardo tampoco, pero hay que promover la idea de que la democratización también es a través de las redes de comunicación, no únicamente política, sino fortalecer, buscar más fuentes de información en las redes comerciales. Pero no únicamente del segundo siglo XIX, en el XX. En el XX son cruciales. Otra cosita más adelante, voy terminando, es, sin duda, y tú lo dices muy bien, pero uno queda boquiabierto, porque tal vez nos habíamos dado cuenta, lo importante que es que la tecnología, obviamente, está cambiando las redes de comunicaciones, la forma de comunicarnos. Pero en eso, entonces, les sugiero, ahí le pongo una nota de pie de página, aquel mensaje del año 68, el año de la Revolución de Mayo, de McClellan, que decía, el medio es el mensaje. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Y ahí está explicada lo que alguien muy brillante dice, él con otros autores, digo, yo no quise decir tal cosa, lo que quise decir es tal cosa. Pero me parece que sin necesidad de que nos volvamos maclelianos, resulta que el telégrafo fue muy importante, pero resulta que después vino el marconigrama, después vino el telex, y sobre todo, hoy en día,
el Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial generativa. Es fascinante el cambio de tecnología. Pero entonces, por ejemplo, tampoco estamos en nada, en cero, porque fíjense que en Colombia del año 47 la acción cultural popular de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Desde el 47 hay unos trabajos de la historia de esa organización que no se ha muerto. Y lo fascinante de esa organización es que obviamente en los años 47 y 50 era la escuela radiofónica, ¿no? Para un país que tenía ciertas características en el campo. Pero hoy en día es la escuela digital campesina, digital. Es fascinante la cosa. Y eso está en la biblioteca, también hay un archivo muy valioso sobre esa cosa. También me parece que algunas ideas, para que alguien las agarre, es lo de los capitanes de barco y las redes, la navegación a vapor, me parece muy interesante. Y yo creo que Fisher, por ejemplo, el historiador Fisher, yo creo que da algunas ideas muy interesantes para ver en qué medida, así como el negocio fue monopolístico, el monopolio de la navegación a vapor y en manos de los alemanes y otros extranjeros, en qué medida la comunicación fue o muy democrática o también muy monopólica. ¿No es cierto? Que yo creo que es interesante eso. Me parece también, finalmente, que con el lente tuyo, no con otro lente, sino con el lente muy concreto de formas de comunicación oral y escrita, uno puede mirar la actividad empresarial y la puede enriquecer mucho más. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, que habla uno de actividad empresarial, no únicamente las carreteras, los ferrocarriles también, algún papel jugaron, las haciendas, las fincas, las ferias ganaderas. Hay un libro de un profesor, un historiador de la UNAP, sobre la feria ganadera del Socorro. Y lo interesante es que se cubren varias regiones, que es otra cosa muy interesante del trabajo. Y finalmente, las biografías de empresarios, sin que sea no estamos haciendo apología de nadie, sino estudiando seriamente las biografías mismas con los sesgos que hay, pero también con la mejoría notoria que está explicada más adelante. En todos los trabajos hay una proliferación, hay por lo menos 60 biografías entre el año 2000 y el 2020. Digamos, hay algunas de mala calidad, pero hay muchas muy buenas, ¿no? Que tal vez hay que leerlas y mirar las fuentes que utilizaron. Son arriba, serán las más cercanas, todas posteriores al 2014, por lo menos de grandes empresarios, y no son para decir que son los mejores hombres del mundo, las mejores mujeres del mundo, son para estudiarlos seriamente. Y abajo unas un poquito más viejas que yo creo que hay que releer, como por ejemplo, si uno está tan interesado en la política, la biografía que hizo Víctor Álvarez sobre Gonzalo Restrepo Jaramillo, del Frente Nacional, es fascinante. Y los libros, los dos libros que escribió Malcolm X sobre que han pasado desapercibidos, el libro sobre Wills, 2 tomos de 1996. Y más cercanamente, el mismo Malcolm escribió una biografía un trabajo biográfico en parte sobre Virgilio Barco, presidente Barco. Es fascinante eso, y sobre las mujeres empresarias sobra decirlo, pero ya hay cosas, insisto, no es que esté hecho, hay algunas cositas que hay que aprovechar y crecer, y se pueden, y las notarías también, y otra serie de cosas, pero ya se nos acabó el tiempo. Lo que quiero decir es que cosas aparentemente tan anecdóticas como esta. Si el café fue tan importante en Colombia hasta 1990, todos lo sabemos. El hecho es que en los años 50, 60, todavía en los 70, en la institución de los cafés, yo sé que no existe ya, pero en Colombia fue central. En la ciudad de Manizales todavía hay cafés, Manizales negocios, pero en los cafés de Manizales, por las mañanas la gente sabía qué pasó en Wall Street, qué dice el Telex. Entonces, la forma de comunicación era lo que dice el Telex y lo que la gente que tiene Telex, que eran unos pocos cafeteros, lo hacían. Y otra serie de cosas que ustedes han leído, hablando, y aquí termino de los puros historiadores, pues están 3 libros recientes, ¿no es cierto? Uno, que son, como dice Eduardo, o sea, en un artículo muy interesante, son colecciones de artículos y no son una especie en extinción, son respetables. Uno es el de Farnsworth, Palacios y Gómez,
del 2017, que tiene únicamente 100 escritos, 100 escritos. Y de este año, el año 24, la profesora Brito, con otro profesor, Gómez López, de Northwestern, publicaron dos volúmenes. Uno que tiene Colombia, Historia de Perplejidad, que es Colombia después del año 70, pero antes de eso, Historia de la Soledad. Tiene cerca de 40 capítulos. Entonces, mi sugerencia es, ojalá leamos eso y ojalá alguien haga algo inteligente sobre eso. Y finalmente, el año 97, el que estaba presidente del país hizo publicar esa cosa. La vieja biblioteca sobre Colombia la actualizó el presidente Samper, etcétera. Y eso es, hay muchas cositas, pero esa foto habla por sí misma. Yo diré una cosa, la última línea que no alcancé a comentar es esta. Aquí en los Andes y en todas las universidades del mundo, pero no únicamente aquí, en Oxford, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, hay una gran preocupación por la relación entre la historia y la inteligencia artificial generativa. Ahí pongo yo una serie de cosas que me tuve que leer y quedo fascinado, porque yo no estoy asustado, estoy feliz. Y hay que complementar eso, y hay seminarios en esa universidad y en otras universidades para que nos montemos en ese tren, en lugar de decir como unos muy anticuadamente, decir que eso es malo, ¿no? Y Luis Gabriel y Germán García en sus cursos de ese semestre están haciendo unas cosas interesantes porque ya saben que los estudiantes usan eso, más que los profesores. Pero para la investigación es crucial. Hay que darse. ¿Listo? Bueno. Bueno, gracias Carlos por los comentarios. Tenemos 20 minutos, entonces lo que yo voy a hacer es simplemente comentar 3 minutos los comentarios de Eduardo, de James y de Carlos y después abrimos a preguntas del público. Entonces, pues primero agradecerles a Eduardo y a James y a Carlos y a pesar de que son aproximaciones distintas, que me ha parecido muy interesante y enriquecedor justamente por eso, porque Eduardo es una persona que ha trabajado mucho en la historia política del siglo XIX y James ha estado más metido en el periodo colonial y en asuntos de historia económica y Carlos, como acaba de mencionar al final, pues tiene una perspectiva más desde la historia empresarial. Entonces, pues los tres han identificado problemas relevantes con conexiones, pero al mismo tiempo también distintos. Yo, a Eduardo, que se conecta con algo que menciona James, es sin duda el papel del Río Magdalena, yo creo que es crucial y es posible que, claro, ahorita cuando uno vive en un mundo del cual pues las carreteras y los aviones, pues a uno le cuesta muchísimo volver a pensar lo que significaba el Río Magdalena en ese periodo, pero cuando uno lee las cartas y cuando uno lee las memorias, se da cuenta que la gente tenía una relación muy directa con el río y al mismo tiempo había distintos circuitos de comunicación a lo largo del río. Entonces no era solamente los vapores, sino también, por ejemplo, los bongos, que como decía James, no es simplemente una cosa de sabanilla a onda, sino también de onda hacia abajo. Y había simplemente personas que se comunicaban de Tamalameque a el banco, y entonces eso ya en sí mismo es un circuito pequeño de comercio, pero que en un contexto más amplio de un país, pues es de todas formas relevante. Y eso me parece que se conecta con lo que mencionaba Carlos. Es un énfasis que sí ha sido importante en cuanto a las exportaciones, pero hay muchos circuitos comerciales locales. Yo no sé si serían ilegales o no, pero digamos de economías campesinas, economías naturales, que pues es difícil reconstruir a partir de archivos pues, de grandes exportadores y grandes casas comerciales, pero el punto es que yo creo que sí hay que reconstruir un poquito esos circuitos que no son de exportación, pero sí son de economías locales y que fluctúan muchísimo y como decía Eduardo, pues tener una idea fija de nación es difícil porque lo que uno ve a través del comercio y de la política es que esos circuitos van cambiando con el tiempo y lo importante es poder reconstruir esa evolución a lo largo del tiempo. Sin duda la reflexión sobre cómo conceptualizar a estos empresarios es algo que me parece que es muy interesante y vale la pena profundizarlo más porque, por poner un ejemplo, José María Samper, uno puede decir, bueno, él fue un político liberal, después conservador, que tenía su casa comercial Samper y compañía, pero al mismo tiempo era una persona que escribía poesía, que escribía novelas,
Entonces, los intereses de estas personas, como Malcolm mostró alguna vez, pues son muy ricos y hay veces pensar simplemente en términos de empresarios o de comerciantes es hay veces reduccionista. Y en ese sentido, me faltó y Eduardo hizo muy bien en recordarlo porque eh, me basé en el trabajo de Safford, pero lo olvidé mencionar ahorita. Eh, pues esa distinción entre políticos y comerciantes, pues creo que el texto de Safford fue muy importante y vale la pena volver a rescatar ese análisis que él hizo en su momento. Y para mí fue importante en el trabajo que hizo. Con respecto a la telegrafía como tal, a las estructuras telegráficas, yo creo que hay toda una historia por hacer, como menciona Carlos, pero no solamente una historia de las líneas y de los circuitos, y vale la pena, como dice Eduardo, armar unos mapas que nos permita entender un poquito cómo eran estas redes a nivel nacional y local, pero también sus aspectos culturales, y James mencionaba ahorita el tema de la velocidad y la periodicidad, y yo creo que eso es importante analizarlo más en detalle. Eh, eh, pero creo que si uno piensa en otros estados que se han hecho en otras partes, el tema de la telegrafía sí fue una gran revolución. Ujú. Y el comentario de Eduardo es muy importante con respecto a lo que mencionabas de García Márquez y los telegrafistas. Yo pensaba mucho en 1850, todos los cuadros de costumbres hablan de el cura, el tinterillo y el hacendado, pero ya a principios del siglo XX esos cuadros de costumbre pues hay veces ya no funcionan porque los pueblos se han vuelto más complejos y aparece un nuevo sujeto, un nuevo actor que no conocemos muy bien, que son los telegrafistas. Socialmente, ¿quiénes son? No sabemos muy bien dónde se educaban y eran unos agentes políticos pues muy importantes, en particular en las guerras civiles. Entonces creo que ahí hay toda una historia por reconstruir. Eh, yo creo que pues podría comentar más cosas, pero va a parar ya para que haya preguntas del público. Entonces sí, los que tengan alguna pregunta, levantan la mano por el chat y nosotros les damos la palabra o acá en la sala. Entonces, Sí. Bueno, nada, pues muchísimas gracias por el texto. O sea, como han dicho todos los comentaristas, o sea, muy estimulante y muy interesante. Yo tengo un comentario pequeño y tres puntos como de debate tal vez que aporten, digamos, en esa construcción. La primera observación es que en el texto, pese a que dice que vas a trabajar la segunda mitad del siglo XIX, la mayor parte de la información está centralizada desde 1870 en adelante, es decir, tal vez el último cuarto de siglo. Eso se ve tanto, digamos, en el acervo documental de las cartas, pero también se ve en las cifras que ya han mencionado, ¿sí? O sea, el crecimiento de cartas analizadas de 1870 al 75 o de los telégrafos, ¿no? Los telegramas. Entonces, mi pregunta ahí es, porque él nos propone, digamos, un análisis inicial como entre 1848 y 1930, pero sería interesante, digamos, pues como para pensarlo después, que hay unas expansiones de la prensa que no necesariamente corresponde a esa segunda mitad, sino desde 1830, 1850, con la libertad de imprentas, la ley 200, ¿sí? Y además que, digamos, revisar ese periodo es bien interesante porque permite caracterizar, digamos, eso posterior que vas a encontrar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el telégrafo, y esto me introduce ya a la otra pregunta, tú lo planteas de 1865. ¿Sí? Pero en Panamá está desde 1855. Entonces, la pregunta ahí es, ¿en qué medida la ausencia de un análisis de las regiones y el Pacífico, incluyendo Panamá, podría alterar nuestra comprensión de la circulación de información política en Colombia? Porque creo que está, digamos, geográficamente centrado en esas, digamos, geografía política, digamos, actual, pero pues toda esa parte que tiene una dinámica muy interesante está por fuera, ¿no? Y la otra pregunta es, tiene una afirmación que tal vez esta es una de las más interesantes, pero difíciles, es que propone que la política y la opinión pública en Colombia no era monopolio de los políticos y de los editores de periódicos, sino también de otros sectores sociales, ¿no? Pero eh, yo creo que hay una diferencia, o bueno, no sé, sería para debate, o que tal vez nos cuentes un poco más, porque se puede constatar el crecimiento de la circulación de información, el transporte de esa información, pero no se ve muy bien este tema de la opinión pública. De hecho, en ninguna parte se define desde dónde se para Habermas, Chartier, Baker, Koselleck, bueno, en fin. Entonces, ¿cómo entiendes el tema de la opinión pública
y cómo afectaría, digamos, ese contexto. Y algo similar pasa con la de sociabilidad, ¿no? O sea, sociabilidad está por todo el texto, pero pues también va como en ese sentido, ¿no? Y por último, muy concreto, ya, Yo sí, creo que con esas tres, yo te ok, respondo para darle oportunidad a está los bien. demás, pero te agradezco las preguntas. Yo creo que contesto una vez. Entonces, es cierto que el estudio se enfoca sobre todo sobre todo en el periodo de Río Negro, eh, en términos de lo que son las redes políticas. Entonces, eso sí es cierto. El texto le falta explorar mucho más el periodo de la regeneración en adelante, pero yo lo que intenté fue, a partir de ese esquema de comunicación política de la Guardia Colombiana, intentar pensar las redes políticas y la parte política, pero es cierto que hace falta un análisis mucho más en profundidad de cómo esas redes políticas fueron cambiando, porque al final, pues yo me enfoco mucho en ese caso de estudio de la Guardia Colombiana para explorar un problema mayor, pero no es un análisis exhaustivo de todas las comunicaciones del Estado colombiano. Y lo que me interesaba mostrar es que el Estado colombiano, como pasa hoy en día también, tiene unas competencias muy variadas. Entonces, puede que en algunos sectores no sea tan desarrollado como en otros, parte de lo cual también llama la atención el tema de las comunicaciones. El tema de las comunicaciones, hay un desarrollo que quizás no habíamos previsto frente a otros aspectos y otras características que tenía el Estado colombiano en esa época. Entonces, pues es interesante simplemente, por ejemplo, a raíz de esta red de la Guardia Colombiana, que fue un actor muy importante, pues pensar cómo serían las otras dimensiones del Estado. Pero es cierto que falta explorar más en detalle porque los informes de correos y telégrafos que analicé fue sobre todo hasta los 13 y eso. Y ya después también había un factor limitante, y es que yo estaba en Oxford cuando estaba escribiendo esto, entonces se hacía muy difícil volver a los archivos en ese momento. Y mi tesis de doctorado era sobre historia británica, entonces estaba intentando volver a trabajar este periodo. Muy bien. Y con respecto a lo del telégrafo de Panamá, pues sí, pues el ferrocarril es el primer ferrocarril, el 55, pero no tenía muy presente que ya la telegrafía había llegado a través del ferrocarril de Panamá. Entonces, pues es interesante lo que mencionas porque la gran mayoría de historias que hay sobre el telégrafo en Colombia arrancan con Murillo Toro. Entonces, pues habría que revisar esa narrativa. Y en parte, quizás tienes razón lo que tú estás mencionando, que Panamá se ve como una cosa ajena a Colombia. Entonces, pues te agradezco la intervención por traer eso y llamar la atención sobre eso. Y en cuanto a la opinión, pues yo seguí un poquito lo que hace Robert Darnton, y es no intentar, eh, hay veces imponer categorías muy cerradas de lo que es la opinión pública a partir de autores posteriores, sino más bien de reconstruir cómo funcionaba la opinión en ese periodo. Entonces, pues yo sé que Chartier, por ejemplo, se centra mucho en una opinión más ilustrada, pero Darton lo hace justamente a través de las cosas que no son ilustradas, que son los insultos, los rumores, los poemas callejeros. Entonces, es cierto que no era un foco tan importante en el trabajo, pero al reconstruir, por ejemplo, lo que era las plazas públicas, los mercados, las tiendas, pues lo que quise fue mostrar dónde probablemente esa opinión popular o más popular podía, digamos, expresarse. Pues eso es lo que te contestaría. Gracias. Muy bien, tenemos lugar todavía, si quedan 8 minutos todavía. Si hay una pregunta ahí. No es una duda que tengo respecto a José María Silva como empresario. O sea, lo que yo he investigado, pues, una biografía el mismo, pues no lo veo como empresario. No es más como un comerciante. Político, un escritor, pero no en el ámbito, ni siquiera en la casa de comercio de los santeros. Ya. Pues yo no he explorado tan a fondo esa historia de José María como empresario. Creo que lo tengo más presente como político y en particular pues lo que son sus cartas, pero también sus memorias de historia de un alma que son muy buenas. Entonces no podría decirte muy bien cuál es el papel que tenía José María en esa casa, porque yo sé que también, por ejemplo, Antonio Samper sí tenía un papel muy importante.
y él es la persona que después escribe con Soledad da Costa cuando Soledad da Costa está en Europa y Soledad da Costa tiene que ponerse a trabajar porque no tienen plata y ya no está José María Samper. Entonces, pues es posible que él, como pasa en algunas cartas, por ejemplo, hay unos que están en el Gimnasio Moderno, donde él le dice a Soledad que está desesperado en Onda, que él quisiera estar en Tierra Fría escribiendo novelas, pero tiene que estar ahí en Onda porque tiene que producir algo de plata para la familia, pero entonces se notaba que era algo que a él no le entusiasmaba muchísimo. Eh, pero pues de nuevo, refuerza un poco el punto de cómo pensamos a estos empresarios y hasta qué punto, digamos, era una actividad que tenían que hacer por necesidad o era algo que realmente era pues una especie de vocación. ¿Qué más? En el chat. Eduardo, Eduardo. Eduardo. Bueno, sí, Eduardo. Eduardo. Sí, pero no, yo quería hacer una pregunta respecto de la observación de James, que me pareció muy interesante sobre la trayectoria del correo desde el siglo XVIII. Recientemente un estudiante mío de maestría hizo una tesis sobre la historia del correo en Chile. Y la historiografía sobre el caso chileno era básicamente había uno o dos libros de literatura secundaria. ah, Consultó cosas de la época española y consultó literatura secundaria sobre historia del correo en la Gran Bretaña, en Japón, en los Estados Unidos. Mi pregunta era cómo está la historiografía, o sea, algo que le podría complementar bien el texto de Luis Gabriel es una historia institucional del correo en el siglo XIX. Entonces mi pregunta es un poco a partir de la ignorancia. ¿Qué se conoce de la historia del correo del siglo XIX colombiano? Pues en realidad los trabajos que yo encontré, entre otras, pues Carlos se refirió a unos textos en la revista Credencial, que es muy buena, siempre abre luces y panoramas en ese sentido, pero no hay mucho de forma institucional y hay un texto que escribió o que compiló el Ministerio de Comunicaciones hace un par de años, pero la nota sobre los correos y los telégrafos es muy poco. Entonces, pues una historia institucional del correo también me parece que hay que hacerse. Y algo que mencionaba James ahorita con la administración de correos y los servicios de encomiendas, era que también en el siglo XIX, en ese periodo, por lo menos que yo estudié, los correos siguen funcionando también en términos de encomiendas. Lo interesante es que los correos y la telegrafía hace parte de las oficinas de administraciones de Hacienda. No es una oficina separada. No sé muy bien ese desarrollo cómo se da, como decía Ramiro, más adelante, a principios del siglo XX, por ejemplo, y sobre todo en términos municipales. Es cierto que el periodo que yo miré más en detalle fue el periodo federal. Entonces ahí cada estado, por ejemplo, las rutas de correos que podían ser semanales o quincenales y que tenían una periodicidad semanal, quincenal, y que llegaban a pueblos chiquiticos. Entonces eso también habría que reconstruirlo. Pero más adelante, con la Constitución del 86, yo no sé muy bien eso, digamos, cómo es el andamiaje institucional y cómo se estructuran esas oficinas. Lo que sí, pues lo que menciona el texto es que en los informes de principios del siglo XX ya mencionan que todas las oficinas municipales, la mayoría de municipios, más de 600, tienen oficinas de telegrafía. Pero yo creo que sí, es un siguiente paso que, no sé si sea yo el que lo haga, la verdad, pero sí habría que hacer una historia más en profundidad de los correos y del telégrafo, en sus aspectos administrativos y estructurales, y como decía Eduardo, armar mapas y sí. Sí, yo ya creo que acabamos. Nos quedan 2 minutos. Sí, una cosa, agradecemos mucho a todos los que han venido físicamente. Les doy un dato interesante. Hubo aquí en ese salón 16 personas atendiendo presencialmente. Por fuera hubo 40 personas. O sea, 56 personas asistieron al seminario. Quiero agradecer mucho a los 40 que estuvieron por fuera
en Colombia, en Canadá, en Evanston, etcétera, en Oxford, por su asistencia. Muy interesante los comentarios. Yo quisiera simplemente leer una cosa muy breve de una línea que escribió Eduardo Posada, que está acá. Escribió en su columna del Tiempo el 19 de abril de este año, el año 24. Dice Eduardo lo siguiente, comillas, revisar textos como el de Carlos Arturo Torres, texto que se llama Idolafori, de 1909, dice Eduardo, no es pues regresar al pasado. Y asistir a ese seminario tampoco es regresar al pasado. Es una de las mejores formas, dice Eduardo, de asegurar el porvenir. Es una muy sencilla, pero muy profunda frase. La verdad que les agradecemos mucho porque sí, nosotros hemos trabajado en el pasado, todos ustedes, pero estamos pensando en el porvenir. Por eso vamos a ir a todos los seminarios de inteligencia artificial generativa. Esa es la cosa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Bye bye. Gracias.